Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy nos acompaña el doctor Enrique Dans, de España. Enrique es profesor de innovación en la IE Business School de Madrid, es licenciado en Ciencias Biológicas, posee un MBA y un doctorado por la UCLA de Estados Unidos. También ha cursado estudios postdoctorales en Harvard. Es profesor visitante en la Escuela Diplomática en España y en la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y desarrolla labores de asesoría en varias startups y compañías consolidadas. Y también es muy activo en diversos medios, tanto españoles como internacionales. En redes pueden encontrarlo en Twitter, Facebook y en su web personal, enriquedans.com. A todo voy a poner los links en las notas del episodio. Enrique, bienvenido a Sí. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con usted. Y quería comenzar preguntándole si nos podría contar, por favor, un poquito respecto de qué es enseñar innovación en una universidad. Estimo que la IE Business School es un MBA, son alumnos de posgrado. ¿Qué clase de alumnos tiene? Y digamos, ¿qué cree que los alumnos sacan de sus clases para sus actividades en el futuro? A ver, tengo un poco de todo. Realmente ahí es una universidad que realmente nació solamente como escuela de negocios. En su momento era una escuela de negocios. Fue un proyecto empresarial creado en una época, en los 70, en 1973, si no recuerdo mal. En España había dos escuelas de negocios, una era ESADE y otra era IESE. Las dos estaban en Barcelona y las dos pertenecían o tenían un trasfondo de Iglesia Católica. Una era jesuitas y la otra era Opus Dei. Con lo cual, pues un emprendedor dijo, yo creo que hay un hueco para una escuela de negocios que no solo esté en Madrid, sino que además pueda plantearse como algo completamente independiente, ¿no? Y eso era una escuela de negocios que como no tenía un encuadre dentro de una universidad, tenía una libertad enorme para hacer cosas, podía ser mucho más emprendedora, respondía realmente a un planteamiento emprendedor de su fundador, ¿no? En ese ámbito yo daba clase yo empecé ahí dando clase de software, básicamente, y de temas relacionados con el uso de la tecnología. Fui evolucionando. Después de mi doctorado empecé a dar clase mucho más relacionada con temas de innovación. También el IE fue creciendo, compró una universidad, se convirtió en una universidad y ahora, por lo tanto, tengo alumnos desde el grado, alumnos pues son muy jovencitos de 18 años a 20 y pocos. Tengo alumnos en másters, digamos, de aprendizaje en el MIM, Master in Management, por ejemplo, que son gente pues, con muy poquita experiencia, o tengo alumnos del MBA o de alta dirección en un momento dado, ¿no? ¿Cuál es el detalle de dar clase de innovación? Pues que no se trata de que aprendan realmente un montón de teorías sobre si esto es innovación incremental o disruptiva o esto es... No tengo ningún interés en que se lean a Chesbrough o a ninguno de los grandes scholars de innovación. Realmente lo que intento es que cambien su forma de pensar, que se aproximen a la innovación de una manera completamente diferente, que se conviertan en hackers, que sean auténticos hackers de una cadena de valor o de un procedimiento o de una industria, me da igual, pero que hackeen. Yo les invito a hackearse hasta a sí mismos, ¿no? Que hackeen su forma de hacer cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que lo fundamental es que salgan del curso pues, con una cierta transformación de sus estructuras mentales, que entiendan perfectamente que el enemigo se llama isomorfismo, que es la tendencia a hacer siempre las cosas de la misma manera o a parecerte cada vez más a tu entorno normativo, y que aprendan que hay muchas posibilidades de innovar simplemente pensando diferente, ¿no? O intentando hackear o cambiar la forma en la que nos aproximamos a la realidad en función del contexto. Vinculado a lo que decía recién, lo último que decía, ¿usted cree, esta es una pregunta que le he hecho a varios de nuestros invitados y siempre recibo respuestas muy interesantes,
¿Usted cree digamos, es correcto pensar que es un hogar más acogedor para la innovación las startups que las compañías ya, digamos, establecidas, que las corporaciones, sobre todo por esto último que usted mencionaba digamos, esta tendencia a hacer las cosas como se vienen haciendo? Absolutamente. O sea, piensa que en una escuela de negocios lo normal durante muchos años era que tus alumnos quisiesen salir, que si una vez que se graduasen, inmediatamente egresados querían salir hacia pues, banca de inversión, las grandes consultoras, etcétera, ¿no? Compañías grandes, consolidadas, donde podían seguir una carrera directiva, ¿no? O incluso a las grandes, digamos, escuelas de marketing, ¿no? Johnson Johnson, toda esta serie de compañías, de compañías que se dice que te pueden ofrecer una gran carrera directiva, ¿no? Nosotros no hemos nunca intentado empujar a nuestros alumnos hacia ahí. Realmente los alumnos que más gloria dan a la escuela son los emprendedores, porque la propia escuela es una escuela muy emprendedora, ¿no? Entonces, lo que te encuentras es que en las startups realmente una persona esté prácticamente en el nivel de responsabilidad que esté, maneja casi todas las áreas y está en contacto con todas las áreas. En esas condiciones la innovación es más sencilla, no hay tanta inercia que arrastrar, ¿no? Muchas veces las startups se conforman en torno a una idea y eso permite que se pueda hacer todo para que la idea funcione, ¿no? Las compañías consolidadas tienen muchísimas más metodologías, muchísimos más formulismos, etcétera, ¿no? En el momento en que tú tienes que enseñarle a una persona cómo hacer un procedimiento para poder hacer cualquier tarea, estás matando la innovación. En el momento en que tú tienes que hacer un cursito sobre cómo se rellenan los formularios para que te paguen los gastos de un viaje, has perdido. Has perdido, o sea, has hecho una estupidez, has enrollado todo lo que no era importante y has conseguido construir con él algo que es encima difícil de tragar, incómodo, ¿no? Porque te obliga a procedimentar cosas que no deberían necesitar semejantes procedimientos, ¿no? Pasa lo mismo en política. O sea, en política los partidos que empiezan de cero tienen un problema y es que para, por ejemplo, pues no sé, formular una pregunta parlamentaria, hay un complejísimo procedimiento que tiene que aparecer en el diario de sesiones y tener no sé cuánto. No hay manera, no hay forma. O sea, hemos convertido la política en algo tan procedimentado que no da lugar a la innovación o la hace dificilísima, ¿no? Entonces, yo siempre digo a mis alumnos que, salvo algunos perfiles muy concretos que lo que necesitan es mucha estructura, y que no es ni bueno ni malo, es simplemente cuestión del perfil de cada uno, lo más adecuado es intentar trabajar en compañías que le permitan a uno expresarse y expresarse en función de una estructura lo más plana, cortita posible, donde aprendas mucho y donde puedas estar en contacto con operaciones, con marketing, con dirección general, etcétera, etcétera, ¿no? Que tengas una diversidad de enfoques mucho más elevada. Y usted mencionaba cuestiones vinculadas a procedimientos, y eso también me lleva a pensar, y perdón si la pregunta es un poco general, en la cuestión de la regulación, que digamos yo creo, y las regulaciones, que creo, y a veces el exceso de burocracia que las empresas, los emprendedores y las empresas chiquitas, que por ahí tienen la potencialidad de volverse un gigante, tienen que soportar, digamos, y sobrevivir al principio de sus actividades. ¿Cómo, digamos, cuál es la dosis? A veces nosotros de Somos Innovación decimos que el cóctel perfecto sería 9 partes de innovación, una de regulación. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que la regulación es necesaria hasta el punto de que hombre, el caos, pues no siempre. El caos puede ser muy creativo, pero es muy difícil de gestionar. Hay auténticos maestros gestionando el caos, pero suele tener que ver con estructuras cortas, planas, en las que la comunicación es muy importante, en las que no hay muchas personas y se puede trabajar en función de las características de cada una, ¿no?
Pero en la práctica realmente las organizaciones deberían estar mucho más centradas en las personas, en conocer con quién estamos trabajando, a quién le pedimos qué cosa, si esa persona a la que se lo pedimos, pues no sé, cuáles son sus circunstancias, si está enormemente ocupada con otro tema, etcétera. Por alguna razón tendemos a sistematizar y a considerar a las personas una cosa horrible que denominamos recursos humanos. ¿Sí? ¿Cómo una compañía que de verdad aspira a trabajar con personas puede considerarlas un recurso humano, como contraponiéndolo a un recurso material o a un recurso financiero, ¿no? No, una persona no es un recurso. O sea, una persona es una persona y cada uno tiene sus cadaunadas, ¿no? Tiene sus historias y su forma de trabajar. Si tú quieres que esa persona de verdad trabaje contigo y rinda, pues adáptate en la medida de lo posible a lo que esa persona te puede dar. Porque si tú intentas meter una pieza redonda por un hueco cuadrado, pues ya sabes, ¿no? O sea, lo sabemos desde que teníamos un añito y jugábamos con el juguete aquel, ¿no? Pues muchas compañías parecen no haberlo entendido y exigen que sus empleados sean cuadrados, cuando a lo mejor son pentagonales o octogonales, ¿no? Entonces, no sé, creo que la procedimentación es una forma de hacer las cosas que intenta facilitarle la vida a alguien sin tener en cuenta que a lo mejor está estropeando muchas otras cosas en el camino. Entonces creo que en muchos sentidos hemos perdido parte de la innovación o la capacidad que las personas pueden tener de adaptación o de solucionar problemas de una manera brillante, encorsetándolo en una serie de parámetros que deberían ser mucho más flexibles que la mayoría de las cosas que hacemos en las compañías, ¿no? Entonces, flexibilizar las compañías es una forma de hacer que se genere una auténtica gimnasia mental en sus trabajadores, ¿no? Entonces, pues creo que eso es muy bueno y que tenemos que replanteárnoslo. ¿Por qué en las compañías hay procedimientos? Y peor aún, ¿por qué esos procedimientos se perpetúan en el tiempo? Que eso ya muchas veces llega al límite del absurdo absoluto, ¿no? Hace un par de años, recuerdo, estuve presente en un evento en España que se hizo en Barcelona y había una persona, no recuerdo el nombre del organismo oficial, que a veces además tienen nombres sofisticados, pero era de un ente regulatorio nacional español, y la conversación tenía que ver con la economía de plataformas, sharing economy. Y Ujú. este señor, que perdón, ahora no me acuerdo su nombre, por eso no lo cito, este señor del ente regulatorio dijo algo que a mí me pareció muy interesante, que ellos como reguladores deben tener en cuenta que en ciertos casos al menos, las plataformas, por poner Uber o Airbnb, las más famosas, se autorregulan en muchos aspectos a través del feedback que tienen con sus usuarios. Entonces, digamos, imponerles una regulación que ven que tenga 75 capítulos, quizás digamos, es un error, es hasta un poco presuntuoso y no entiende el fenómeno este de la tecnología. ¿Usted cree que la tecnología nos va a dar a nosotros como ciudadanos y como usuarios a veces de servicios y de productos esa capacidad, digamos, de que haya una regulación más bien orgánica y no impuesta de arriba hacia abajo? Bueno, si lo examinamos a la luz de la historia reciente, lo que vemos es que las tecnológicas concretamente han sido un auténtico desastre a la hora de autorregularse. Han sido especialmente malas, han creado muchas situaciones de abuso, de dificultar la competencia, no sé, de competencia monopolística, etcétera, ¿no? Yo creo que el regulador tiene un papel. El regulador tiene que velar sobre todo pues porque las cosas se hagan dentro de unas condiciones determinadas, que no existan abusos o que no existan formas perniciosas de competir o, no sé, perjuicios al usuario, por ejemplo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que si dejamos a un chaval, a un chico que en un campus montó una aplicación para decidir quién era hot y quién era not, ¿no? En el campus de Harvard, y a ese chaval que no tiene demasiada idea de las consecuencias de su obra, lo dejamos pues, prácticamente libre y sin que tenga que responder a nadie y ni siquiera tiene una experiencia especialmente buena ni nada por el estilo, pues monta la red social que se ha convertido en una amenaza para la democracia, en una amenaza para la privacidad de las personas, en una auténtica barbaridad que ha normalizado el que nos espíen a todos de manera habitual. Monta una cosa como Facebook, ¿no? Y Facebook es un desastre esperando ser regulado
de manera mucho más férrea, ¿no? Si tú dejas a una compañía como, pues no sé, como Google, que lo que hizo fue montar un buen buscador, que opere de manera completamente libre, ¿qué le ocurre? Pues que tiene la tentación de comprar todo aquello que destaca y de comprar todo aquello que cree que puede hacer mejor. Con lo cual, pues compite de manera desigual con prácticamente todo el mundo. Y cada vez que quiere, no sé, pues montar un comparador de tiendas, pues mata a todos los comparadores de tiendas. Y cada vez que quiere montar un comparador de viajes, pues se carga a todos los comparadores de viajes, ¿no? Entonces, eso es una amenaza a la competencia, a la innovación. ¿Es importante regularlo? Sí, lo que pasa es que también es verdad, pero lo que decía esta persona que estaba en esa conferencia a la que asististe, que si encorsetas completamente las posibilidades de la tecnología, pues lógicamente estás matando cosas antes de que se desarrollen. Yo creo que hay un lapso entre el momento de la innovación, ¿no?, su despliegue, su adopción, y el momento en que empieza a tener la capacidad de hacer cosas perniciosas, abusivas, monopolísticas, etcétera, que es donde el regulador tiene que estar muy atento. Y yo creo que hay un papel importante para el regulador, porque si no se regula acabamos en la ley de la selva, ¿no? Creo que es una de las consecuencias de vivir en sociedad. La sociedad hay que regularla de alguna manera, ¿no? Pero, por supuesto, ese papel tiene que ser mesurado. Hablando, cuando mencionaba a Google, recordé que hace un tiempo eliminaron digamos, de todo su material promocional el eslogan Never be evil o Never do evil. O sea, Don't be evil, sí. Eso algo dice. Y hablando, digamos, de otras, digamos, otro tipo de entidades que se ven como amenazas, también como oportunidades, digamos, pensándolo sobre todo desde la innovación, desde la tecnología. ¿Cómo interpreta usted toda esta irrupción de China en el mercado mundial? Bueno, lo que el tratado que acaba de firmar recientemente con la Unión Europea, la cuestión de la guerra comercial con Estados Unidos. ¿Cuál es su Es visión respecto? China es un competidor o un país que tiene un sistema diferente y que reclama su derecho a ser diferente. Entonces, claro, a un occidental, a una persona pues, que, no sé, acostumbrada a una tradición democrática, a vivir en un país en el que pues, puede elegir a sus dirigentes y puede decidir si quiere un sistema más conservador, más progresista, etcétera. La idea de una economía planificada, en la que no hay elecciones, en la que el ciudadano no tiene derecho a elegir a ningún tipo de representante ni nada por el estilo, no vota ni nada, etcétera, y que los dirigentes pues, son personas formadas por el partido para desarrollar esa función, pues puede resultar muy, no sé, muy chocante, muy. Yo desde luego no querría vivir no querría vivir en China. He disfrutado de mis visitas a China, he ido muy habitualmente a China porque teníamos incluso un curso allí en Fudan, en Fudan University, pero no me gustaría vivir en China. Sin embargo, hay algo que no se puede negar. En términos de eficiencia, la democracia no es especialmente eficiente. De hecho, nos encontramos con locuras o barbaridades o aberraciones como lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, ¿no? Que un presidente llega para deshacer todo lo que había hecho el presidente anterior, ¿no? Y te pasas los primeros 100 días de presidencia seguramente firmando decretos que anulan los que había firmado el imbécil que tenías metido anteriormente en la Casa Blanca, que era cualquier cosa menos un presidente, ¿no? Era un fantoche absoluto, una especie de hooligan absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que frente a eso, China es brutalmente eficiente. En China no hacen planes a 4 años. En China hacen planes a 30 años. China no tienen que andar haciendo y deshaciendo, no, es una economía perfectamente planificada. Entonces, en términos de eficiencia, el sacrificar determinadas libertades individuales para ganar esa eficiencia lleva a China donde está en este momento, a convertirse en el próximo gran líder mundial. Pues empezaron sacando a más gente de la pobreza de la que ningún régimen ha sacado nunca, siguieron dándole a esa gente una posibilidad de hacer algo, aunque fuese un trabajo mecánico horrible de cadena de montaje, siguieron cualificando a esa gente y montando robótica, y ahora mismo son pues eso, el país donde más robots hay, donde más progresa el machine learning y la inteligencia artificial, y van en la dirección en la que van con una estrategia, como decía antes, planificada y a 30 años, o sea que realmente son bastante difíciles de batir, ¿no? ¿Hay que regular la competencia con China? Posiblemente.
O sea, es bastante aberrante que China se permita inundarnos con sus productos, pero que no deje entrar o que ponga muchísimas dificultades a las empresas occidentales a la hora de entrar en su mercado, en su enorme mercado, porque eso le otorga unas ventajas evidentes a sus empresas, ¿no? Tienen un mercado cautivo en el que no pueden entrar los competidores occidentales, o si entran, tienen que entrar con unas condiciones muy especiales, ¿no? Entonces, supongo que lo normal sería tratar a China con cierta reciprocidad. Si tú no me dejas hacer ciertas cosas, yo no te dejo hacer otras. ¿No? Pero esto, claro, fíjate que incluso sería, Dios me libre, darle un poco la razón a Donald Trump. Es decir, mira, es que a China hay que ponerla bajo control y si no me deja hacer esto, no le voy a dejar hacer aquello, ¿no? Pero no sé si, desde luego, la guerra comercial me parece terrible. Parece que en una guerra comercial todo el mundo pierde, pero sí que hay que entrar de alguna manera a regular esa relación para que esa relación no sea abusiva, para que esa relación no sea, pues eso, yo estoy aquí, hago lo que me da la gana y en cambio a ti no te dejo hacer nada, ¿no? Entonces supongo que eso es algo que habría que tratar de una manera más recíproca. Sí, sin dudas. Y las guerras comerciales, digamos, muchas veces son la antesala de guerras de verdad, digamos, o sea, guerras con Dios no lo bombas y quiera. balas, así que sí, y cuando, digamos, estamos hablando de dos potencias nucleares, mejor que las cosas se acomoden. Y siguiendo con el tema de China, antes de pasar a otro tema, la relación de China con las patentes, a ver, porque de China ya incluso en finales de los 80, principios de los 90, que se roban todas las patentes, que no respetan nada. ¿Eso usted lo ve cambiando? En qué condiciones está China actualmente? Sí, ha cambiado muchísimo. O sea, China no respetaba absolutamente nada que tuviera que ver con propiedad intelectual, los procedimientos eran, pues eso, muy corruptos, etcétera. Esto ha cambiado bastante. O sea, la China actual ha conseguido rebajar bastante el nivel de corrupción. Era una de las cruzadas de Xi Jinping, claramente, y la verdad es que lo ha hecho razonablemente bien. Ha conseguido un respeto razonable a la propiedad intelectual. Hoy se pueden hacer bastantes más cosas con una seguridad jurídica muy superior en China. Y sobre todo ha conseguido pasar del made in China, que era oye, pues yo tengo una mano de obra muy barata, que aquí lo ensambla todo y lo ensambla a gran velocidad porque les pago muy poco, etcétera, etcétera, ha pasado al engineered in China. Ahora mismo lo que tiene son muy buenos ingenieros, muchas veces educados en muchas partes del mundo para traer diversidad. Tienes el fenómeno de las tortugas, ¿no? Que son estos emigrantes chinos que van a las buenas universidades, la creme de las universidades chinas, sale y va a posgrados y va a universidades buenas en el exterior, muchas veces forman parte de compañías, etcétera, pero vuelven a China. Y vuelven a China porque tienen el compromiso de volver a China y porque en China se convierten en una clase social diferente, digamos, ¿no? Y muchas veces se convierten en fundadores de compañías, etcétera. Entonces, eso ha llevado a China a una eficiencia brutal. Y hoy en día yo creo que es un país que rompía muchas reglas y que, sin embargo, ahora pues tiene una legislación antimonopolio muy comparable y que de hecho está actuando con respecto a sus gigantes tecnológicos, incluso antes de que lo haga Estados Unidos. Tiene una legislación medioambiental que pretende que China, que ha sido durante tiempo el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo, se plantee ser neutral en sus emisiones en el año 2050, que eso no se lo ha propuesto todavía, no ha sido capaz de proponérselo aún ni siquiera a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuidado, porque China va a su ritmo, pero con una planificación muy consistente. Y en ese sentido es donde creo que esa eficiencia se nota. Me gustaría preguntarle sobre cuestiones de medio ambiente, pero antes de eso quería, digamos, que pasemos a un tema que sé también que es muy caro a sus intereses, que es el de la cuestión de los autos eléctricos y el cambio, digamos, en la matriz de combustibles que estamos usando. Quería traerle a su atención algo que escuché hace un par de días en un podcast. Estaban entrevistando a la directora de un fondo de inversión que se llama ARK Invest, que se ocupa justamente de invertir en temas vinculados a la innovación y a la tecnología. Y ella mencionaba lo siguiente, que por año se venden 85 millones de autos aproximadamente. En 2020 se vendieron 2 millones de autos eléctricos, pero que los cálculos que ellos manejan es que de aquí a 5 años el número de autos eléctricos vendidos va a ser 40 millones y probablemente se vendan menos autos, o sea que sea 50% o más del mercado.
¿Cree que estas proyecciones son muy optimistas? ¿Y cómo usted ve que vamos en camino a la adopción de los autos eléctricos? Es un tema complejo. A ver, estamos viviendo una transición tecnológica que es, yo creo que la más importante que hemos vivido en toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, pues, fíjate que hablamos de la invención de la rueda, del fuego, de la electricidad. No, yo creo que estamos en algo mucho más gordo, que es el cambio de la energía. Durante mucho tiempo el hombre descubrió que podía extraer combustibles fósiles, que eso no era complicado, carbón, petróleo, gas, etcétera, que podía quemarlos y con eso obtenía energía. Además se desarrollaron un montón de tecnologías, algunas sofisticadísimas. Si planteamos cómo es un motor de combustión interna, el motor del vehículo más habitual que conducimos, es alucinante. O sea, desde el punto de vista de ingeniería, es un hito de la ingeniería conseguir que una serie de cámaras se produzca en ellas una explosión controlada, esa explosión mueva un pistón, ese pistón se sincronice, es brutal. O sea, desde el punto de la cantidad de piezas que tiene un motor de explosión, es como un auténtico reloj de cuco. Y que eso funcione, es un prodigio de la ingeniería. Entonces, claro, la combinación de combustibles fósiles, energía barata simplemente quemando algo y motor de explosión nos ha llevado seguramente al momento de mayor expresión de desarrollo en la humanidad. Ahora somos, pues no sé, mucho más altos, más guapos, más rubios, los ojos más azules, vivimos más años, etcétera, etcétera, que hace 2 décadas, 3 décadas, 10 décadas, ¿no? Entonces, si lo piensas, debemos mucho a esa combinación, ¿no? A la combinación de petróleo, combustibles fósiles, motor de explosión, etcétera. ¿Qué ocurre? Que durante mucho tiempo no nos fijamos en las consecuencias, aunque las sabíamos. O sea, las empresas petrolíferas sabían, entendían perfectamente el problema de la emergencia climática, del cambio climático, de lo que empezó siendo el cambio climático, que hoy en día es una emergencia climática, lo sabían en los años 70 y lo negaban. Y simplemente trataban de que aquello no saliese en ningún sitio, ¿no? ¿Qué ocurre? Ahora sabemos lo que pasa. Ahora sabemos que no vamos a poder vivir en este planeta si la progresión de temperatura sigue como va. Va a ser un planeta en el que la especie humana no podrá vivir, o podrá vivir de manera muy limitada y muy incómoda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que estamos adoptando una nueva tecnología que, por otro lado, empezó siendo no tan eficiente, ¿no? Pero que nos hemos dado cuenta de que ahora es la forma más barata de obtener energía. No hay energía más barata que la que se obtiene del sol. Todos los elementos, tanto las placas solares como las baterías, son tanto más baratas cuanto más se fabrican. Con lo cual resulta que hoy en día es la forma más barata de obtener energía. Una instalación solar, no hay piezas móviles prácticamente, no tienes que hacer casi nada. Aquello pues genera energía constantemente. Y cuando no hay sol, cuando el sol no brilla, o en una instalación eólica, cuando el viento no sopla, pues tienes baterías que son también cada vez más baratas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues quien no se incorpore a ese cambio tecnológico no es simplemente que no vaya a preservar el medio ambiente, es que además no va a ser competitivo. Quien dice es que un auto eléctrico es más caro, lo que no está haciendo es un análisis adecuado, porque no se da cuenta de que un vehículo eléctrico te lo compras y a partir de ese momento lo recargas en tu casita con un enchufe. Y eso te sale baratísimo comparado con ir a la gasolinera, ¿no? No se da cuenta de que un auto eléctrico no tiene mantenimiento prácticamente, no hay revisiones prácticamente. El mío lleva 2 años y no lo he llevado a ningún sitio a que revisen nada. Vamos, es que no hay ni punto de comparación con mi vehículo anterior. Entonces, realmente me ha salido mucho más barato y es mucho más agradable porque encima acelera mejor, es más, no sé. Entonces, es una tecnología simplemente superior. Si hay alguien que de verdad esté enamorado de su vehículo de gasoil o gasolina, que se encierre con él en su garaje, lo encienda y lo mantenga encendido durante un par de horas, ya verá qué rápido se le pasa el amor, ¿no? Porque es una tecnología peligrosa, venenosa y además inferior. O sea, en ningún semáforo, ningún vehículo de combustión interna va a salir antes, más rápido, de manera más brillante que mi coche, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Pues porque simplemente hemos conseguido una tecnología que es mejor y la persona que nos demostró que esa tecnología podía ser mejor, podía ser más atractiva, es hoy el hombre más rico del mundo.
y su empresa está en el SP500, ¿no? Que Tesla esté en el SP500 es lo mismo que ocurrió cuando en los 90 Yahoo entró en el SP500. Es un cambio de era. Entonces hay demasiada gente que no se da cuenta de que esto es un cambio de era. Respecto del tema climático, yo por lo que he leído, lo que vengo leyendo de sus publicaciones habituales, o sea, noto que, digamos, usted es una persona en general muy optimista, pero con el tema climático como que sí verdaderamente pone una luz amarilla casi roja, como que, digamos, usted considera que es un problema muy serio. Recién mencionó la cuestión de emergencia climática. ¿Cómo ve esa situación y qué potenciales salidas ve al respecto? Veo que hay demasiados intereses a corto o intereses casi absurdos. Digamos, el negacionismo hoy en día está refutado desde el punto de vista científico. O sea, la ciencia ha demostrado perfectamente y suficiente número de veces que no tenemos ningún problema con ningún tipo de manchas solares que provoquen no sé qué. Eso es una teoría absolutamente absurda, que no tenemos ninguna deriva, o que la deriva geológica no es algo que nos esté afectando especialmente. El calentamiento global, la emergencia climática, es algo que hemos provocado nosotros. Es algo que el hombre ha provocado quemando demasiados combustibles fósiles. No hay ninguna posibilidad de negar eso. Y si alguien niega eso, es un magufo, es alguien que está equivocado, que está montándose una teoría peregrina para intentar negar la realidad. La realidad es la que es. O sea, la Tierra está evolucionando de manera preocupante en su temperatura porque el hombre, que es la especie predominante en la Tierra y somos demasiados, está quemando combustibles fósiles por encima de sus posibilidades y ha desequilibrado el clima. Hay muchísima falta de conocimiento en esto, hay muchísima gente que no diferencia el tiempo del clima. Hay gente que dice, no hay una emergencia climática porque hoy hace mucho frío. No seas idiota, o sea, estás hablando del tiempo, ¿qué tiempo hace hoy? Y yo no te estoy hablando del tiempo, te estoy hablando del clima. El clima es algo que son series temporales enormes y que en esas series temporales se demuestra que efectivamente está incrementando el clima, está incrementando la temperatura de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en que en determinadas zonas no se puede vivir, que llega un momento en que se funde el hielo y en muchos sitios pues, se producen inundaciones, que llega un momento como el año pasado que se te acaba el abecedario para poner nombre a los huracanes y tienes que empezar con letras griegas, porque has desestabilizado tanto el clima que ya no te llega de la A a la Z, tienes que empezar con alfa, beta, gamma, Z. Es una locura. Lo que estamos haciendo va mucho más rápido de lo que parece y no es un problema para nuestros nietos ni bisnietos, es un problema para nosotros. O sea, yo tengo 55 años y si no somos suficientemente buenos a la hora de parar esta deriva, sé que voy a tener problemas de supervivencia antes de que termine mi vida y no me queda tanto en términos, ¿no?, globales. Entonces, estamos hablando de problemas que nos afectan a todos, de problemas que van a generar refugiados medioambientales en medio mundo, que vamos a encontrarnos con que en determinadas áreas no se puede vivir porque la temperatura de un termómetro excede los 50 grados o lo que es peor, la temperatura de un termómetro con su bulbo rodeado de un trapo húmedo excede los 35 grados y eso es una temperatura a la que un humano no puede sobrevivir, ¿no? La wet bulb temperature, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre a partir de ahí? ¿Qué decimos? ¿Alguien viene emigrando a tu país porque hemos sido especialmente malos tratando la inmigración? ¿Cómo vamos a tratar la inmigración cuando una persona que viene no pueda volver al sitio del que viene porque ese sitio está inundado o está a una temperatura en la que no se puede vivir ahí? ¿Qué le vamos a decir? Tírate al mar, ya me dirás. Entonces, claro, el problema es entender que tenemos que protagonizar una transición tecnológica que solucione esto. Y esa transición tecnológica, encima, la tecnología ha conseguido que sea mejor y más barata. Vamos a un momento en el cual, en un futuro no muy largo, en un futuro eso de una década y media, tendremos un exceso de energía tan grande que la energía será tan barata que no compensará medirla.
sea, nos vamos a un escenario en el que las empresas de electricidad te suministrarán electricidad con tarifa plana. Ya no interesará, como ocurrió con las comunicaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque las placas solares son cada vez más baratas, la energía que se extrae de una central solar o eólica es cada vez más barata y simplemente lo que haremos será sobredimensionar, construir más de las que necesitemos, ¿no? Entonces, en esas condiciones, la economía cambia completamente, la geopolítica cambia completamente, la importancia del yacimiento de Vaca Muerta se convierte en algo muchísimo más pequeño, por mucho que en su momento, ¿no?, le diésemos una importancia brutal. Y en cambio, lo que es más importante es pues, si tenemos litio, si tenemos sol, insolación, si tenemos viento, etcétera, etcétera. Entonces, esto cambia la geopolítica completamente. Entonces, la importancia de este cambio es brutal y lo que no podemos permitirnos es inercia, es seguir haciendo lo mismo. Y usted ve, digamos, ve que, o sea, por un lado la tecnología nos va proporcionando las herramientas que tenemos para solucionar este problema, esta crisis. ¿Usted ve que desde la política se está acompañando correctamente esta transición? O sea, desde la parte gubernamental, digamos, ¿se está acompañando correctamente esta transición? ¿Cree que habría que hacer cosas distintas? ¿Cree que, no sé, quizás los gobiernos deberían intervenir más o al revés, deberían intervenir menos y dejar justamente que los innovadores y los emprendedores sean más libres para solucionar estas cuestiones? El problema de los gobiernos es que los gobiernos gobiernan pedacitos relativamente limitados de planeta, ¿no? Y realmente estamos en un momento en el que los problemas más importantes que tenemos son problemas planetarios. Entonces, pues haciendo muchas acciones pequeñitas en pedacitos pequeñitos del planeta, delimitados por fronteras, es muy difícil, porque ahora mismo lo que tienes es un problema tan claro como que los países desarrollados se han pasado décadas quemando lo que han querido y produciendo lo que han querido y dañando el ecosistema, todo lo que han querido, y cuando ahora los países en vías de desarrollo intentan hacerlo, les dicen, cuidado que me estropeas el mundo. Y dicen, oye, que lo has estado estropeando tú mucho más tiempo y mucho más en volumen, por lo tanto, no me coartes mi posibilidad de ser como tú, de crecer a tu nivel, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema de equidad, es un problema de justicia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que plantearnos es cómo hacemos para tomar decisiones de manera supranacional, ¿no? La importancia de las entidades supranacionales, de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Tratado de París, y hay unas presiones enormes para desacreditar esos tratados, para desacreditar esas organizaciones, porque hay muchos gobiernos que lo que quieren es seguir manteniendo su control, el control de lo que pasa dentro de sus fronteras, ¿no? Si nos empeñamos en eso, el planeta no tiene salvación. O sea, va a ser imposible. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a nivel de cada territorio hay fenómenos de todo tipo. El último fenómeno, la última gran moda dentro de la política, ya sabes cuál es el populismo. Es el que llegue un gobernante, te prometa lo que sea que quiere oír el pueblo diga, bien, bien, viva, viva, nos baja los impuestos y nos dice que esto del calentamiento global es una tontería y tal. Y van y lo votan, ¿no? Y ahí sí ha salido Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, el populismo es la corrupción absoluta de la política. Es el cáncer de la política. Entonces, tenemos que entender que un gobernante no nos puede decir que todo va a ser maravilloso y no vaya a hacer nada malo. No, política significa regularse, significa que hay cosas que no puedes hacer, otras que sí, que tienes que colaborar a unos fines comunes. La política es más compleja de lo que nos quiere vender el populista. Entonces, de alguna manera tenemos que dar más importancia a la entidad supranacional, a los científicos, a lo que nos están diciendo que ocurre, y menos a las políticas locales, ¿no? Pasa lo mismo con la fiscalidad. O sea, si no conseguimos una manera de regular la fiscalidad razonable, pues ocurre lo que ocurre, que muchas empresas aprenden a hackear los sistemas fiscales, producen aquí, declaran aquí, te hacen un agujerito aquí para que pase los impuestos por este sitio y acaban no pagando un 2 o un 3% de impuestos a nivel global. Eso es insostenible. Entonces, de alguna manera tenemos que dar más importancia a lo global, ¿no? y menos a lo local.
Enrique, y bueno, le voy a hacer dos preguntas finales. Le agradezco de Ujú. nuevo su tiempo y su amabilidad. Me han Encantado. quedado, por supuesto, algunas cosas surgieron de escucharlo. Tenía una lista de varias cosas, Ujú. me quedaron muchas pendientes, pero bueno, ojalá para una próxima charla. Pero no quería dejarlo ir sin antes preguntarle, y sé que es una pregunta difícil, pero si al menos nos puede dar algunas claves, o sea, es una pregunta muy extensa. Si nos puede dar algunas claves sobre, usted decía, estamos protagonizando y tenemos que protagonizar una transición energética muy importante y lo que estamos también, digamos, protagonizando y a veces no protagonizando, sino sufriendo, es una transición en el mercado laboral también impresionante. Ujú. ¿Cuáles son, digamos, respecto de la pregunta por el futuro del trabajo, cuáles son tres, cuatro claves que usted considera que hay que tener en cuenta? El trabajo va a cambiar muchísimo su esencia. O sea, de hecho, va a cambiar a muy corto plazo. Fíjate que ahora mismo, por ejemplo, mucha gente ha aprendido a trabajar, a teletrabajar, a trabajar desde su casa, desde donde quiera. Las empresas que se empeñen en volver a trabajar como trabajaban antes de la pandemia tendrán un serio problema. Y es que mucha gente ha aprendido y ha dicho, mira, es que todo esto lo puedo hacer desde mi casa, quiero trabajar en un sitio que me permita, que me dé esa libertad de trabajar desde donde yo quiera. Ya no tengo que vivir cerca de mi trabajo. Ya no tengo que pasarme en el coche en no sé cuánto tiempo, media hora, 45 minutos, en un atasco, respirando basura y sin hacer absolutamente nada útil más que estar ahí agarrado al volante. No tengo que hacerlo todos los días. Puedo trabajar desde donde quiera, para muchas cosas. No todo el mundo, pero sí mucha gente, ¿no? Entonces, las empresas que se empeñen en volver a llevar a la gente a la oficina perderán, porque perderán talento, el talento querrá irse a sitios donde les den mucha más libertad. Pero va mucho más allá el cambio, ¿no? El cambio es que cada vez más trabajos se pueden hacer mediante una máquina, porque el machine learning, la inteligencia artificial, ha conseguido que una máquina sea muchísimo más versátil, aprenda mucho mejor y que sea capaz de hacer las cosas más rápido con menos errores que un humano, ¿no? Entonces, muchísimos trabajos que hoy conocemos como tales van a desaparecer. Y eso nos lleva a una transición social. ¿Qué va a ser el trabajo? Pues el trabajo va a ser algo que tú quieras y te apetezca hacer, porque le ves un sentido, porque te llena, porque te parece que contribuye a algo, porque hoy en día la mayor parte de la gente es muy triste, pero trabaja no porque le guste su trabajo ni le apetezca, trabaja para conseguir lo que necesita para otras cosas. Esa situación va a cambiar totalmente. La gente va a trabajar en aquello que quiera trabajar y lo que no quiera hacer lo va a hacer una máquina. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a una sociedad con un montón de gente que no va a necesitar trabajar, porque vamos a tener muchas máquinas que incrementan, que producen un surplus, un superávit muy elevado de productividad. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente no va a necesitar trabajar y va a pasarse su vida haciendo otras cosas, cosas creativas que le apetece hacer, otras cosas. Entonces vamos a implantar otro tipo de sistemas. Necesitamos sistemas que se puedan permitir que una parte, un porcentaje importante de la sociedad no trabaje, haga otras cosas. No quiere decir que no haga nada, porque no hacer nada es dificilísimo. Te aburres como una ostra y acabas, pues eso, muy mal. Entonces, realmente la gente no es que no vaya a hacer nada, es que va a hacer otras cosas. Hoy en día, muchísimos de los trabajos que hacemos no contribuyen directamente a que haya más, a que se genere más comida, ni más. No, muchos trabajos son servicios, son otras cosas, ¿no? Entonces, se inventarán muchos más de esos trabajos, pero habrá mucha gente que no necesitará trabajar y que estarán sometidos a un sistema de renta básica incondicional, en el cual la sociedad, por el hecho de que tú seas parte de ella, te financia tus necesidades básicas para que no estés por debajo del nivel de la pobreza. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Si además trabajas, pues no te retiro ese dinero lo sigues cobrando, pero como tienes más dinero, pues seguramente habrá una parte de ese dinero que devuelvas en forma de impuestos. Pero esa paga, digamos, será incondicional, no depende ni que tengas hijos, ni de que tengas una renta baja, no, la recibe todo el mundo, pobres o ricos. Unos la devuelven y otros no, simplemente, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a una sociedad completamente distinta en ese sentido, mucho más social, en el sentido en que tiene la paradoja brutal sería que tuviésemos más robots, más máquinas produciendo muchas más cosas y aún así tuviésemos gente por debajo del nivel de la pobreza. Eso desde el punto de vista de la sociedad no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces vamos a evolucionar mucho lo que es el trabajo.
de alguna manera, seguramente por tradición religiosa, aprendimos que teníamos que trabajar y que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, y si no eras indigno, pues no, eso no. Primero, si eso fuese así, yo hace muchos años que soy indigno, porque yo sudo más bien poco con mi trabajo. No trabajo en algo que me genere mucho sudor. Sudo más haciendo gimnasia por la mañana que trabajando. Entonces, no sé si eso me convierte en indigno a los ojos del Señor o algo. No, eso del sudor de tu frente es algo que se puso de manera simbólica en un texto. Y punto. El trabajo va a ser otra cosa. Algo que tú quieres hacer para mantenerte motivado, porque te gusta, porque te apetece, y que seguramente cambies varias veces a lo largo de tu vida, ¿no? Ese es un cambio que creo que como sociedad es bastante evidente que va a ocurrir relativamente rápido. El miedo que a veces hay, y quizás es un tanto irracional, es que a medida, usted mencionaba cuestiones vinculadas a la automatización, al machine learning, uno ve documentales como el de AlphaGo, la máquina esta de Google, la computadora de Google, que aprendió a jugar a este juego Go, que aparentemente tenía más combinaciones que ningún otro, y derrotó al campeón mundial, y la segunda versión ya directamente se autoeducó. A veces lo que hay mucho miedo en mucha gente es que verdaderamente no queden cosas para hacer, que haya una suerte no de un ocio creador, sino casi de un ocio impuesto, porque las máquinas van a ir tomando, y no estoy diciendo un escenario Matrix ni nada por el estilo, pero van a ir haciendo cada vez más cosas. Ya hay incluso muchos artículos que leemos en la prensa básicos que están casi escritos por algoritmos más que por humanos, y que los humanos les retocan algunas cosas al final. Sí, qué catástrofe, ¿no? Oh, Dios mío, me levanto por la mañana y el desayuno ya está en la mesa porque lo ha puesto un robot, y además, ¡ay, qué duro!, ¿no? Oye, es que no veo el problema. Realmente el ser humano es muy creativo a la hora de descubrir nuevas cosas que hacer. Y si son las máquinas las que nos generan un montón de productividad y nos hacen un montón de cosas, pues haremos otras cosas. A lo mejor nos dedicamos a crear, a lo mejor nos dedicamos no sé, ya veremos, pero no creo que sea... O sea, ojalá todos nuestros problemas como sociedad sea que tenemos exceso. Porque si tenemos exceso, al menos nuestras necesidades básicas estarán garantizadas, ¿no? Entonces hay un miedo muy claro a que llegue un robot y te quite tu trabajo, porque aparentemente, históricamente, si tú pierdes tu trabajo, pierdes tu prestigio social, pierdes tu identidad. Fíjate, yo normalmente digo, hola, soy Enrique, soy profesor. Oye, pues si apareciese una máquina que hiciese el trabajo de profesor mejor que yo, no te preocupes, que ya se me ocurrirían otras cosas que hacer. O sea, ¿qué tengo que hacer si aparecen como... En parte de mi trabajo es hablar con mis alumnos y de sus diseños de startups y de compañías, ¿no? Imagínate que vienen unos alumnos y me dicen que han descubierto una tecnología que sustituye al profesor. ¿Qué hago con ellos? Intento que parezca un accidente y que aparezcan ahí en una cuneta en algún sitio muertos y que no... O no. O lo que les digo es, qué interesante. Déjame ver si puedo trabajar con vosotros, puedo aportarte 30 años de experiencia como profesor para que tu algoritmo sea todavía mejor. Por cierto, puedo invertir, a lo mejor, ¿no? O sea, si hay una tecnología que está pensada para sustituirme a mí, déjame ser parte de ella. No quiero ser el sustituido, quiero ser el que sustituye. Entonces, lo que tendríamos que hacer, nuestra mentalidad debería ser, oye, ojalá vengan muchas tecnologías como esta y yo tenga la oportunidad de jugar un papel en ellas, ¿no? O sea, es un papel más activo, ¿no? Más proactivo, no reactivo. No estoy aquí esperando a que me pase algo, ¿no? Entonces, esa debería ser la mentalidad. Enrique, bueno, me quedaría conversando con usted varias horas más, pero no le quiero robar más de su precioso tiempo. Le agradezco muchísimo su amabilidad. Como dije al principio, pueden encontrarlo en enriquedance.com y en redes sociales, pero en enriquedance.com están todos sus artículos y el acceso a las redes también. Le dejo una última palabra si quiere antes de que terminemos. No, mucho más. O sea, realmente creo que ha sido una conversación bastante
bastante envolvente, ¿no? Hemos hecho una especie de círculo bastante comprensivo. Yo creo que a partir de aquí, pues por supuesto, cuando lo que puedes expresar en una conversación corta lo tienes que expresar con frases relativamente cortas, y aún así ya me enrollo bastante, ¿no? O sea que si queremos desarrollar más el tema es típicamente en forma escrita, y he escrito un montón sobre este tema. Si alguien quiere continuar la conversación, encantadísimo de señalarle artículos en los que he hablado de algunas cosas con más desarrollo o enlaces, etcétera, ¿no? O sea que a partir de aquí lo que la audiencia buenamente quiera. Muchísimas gracias, Enrique, muy amable. Y bueno, a todos los que nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast o a través de nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.